Hola, soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés, el podcast. Yo sé que el nombre de este episodio suena un poquito agresivo y no se me vayan a escandalizar, por favor, porque no estoy haciendo comparaciones de ningún tipo. Simplemente quise usar un refrán muy sonado en Colombia para hablarles de un tema que a veces es muy difícil de manejar y es el hecho de tener una relación sentimental con una persona que tiene hijos. Y es que el que quiere el perro quiere la chanda es una frase que se escucha bastante cuando nos están aconsejando sobre la forma en que se deben manejar este tipo de relaciones. Prácticamente es como una invitación o más bien una condición de que si uno se mete con un hombre que es papá o con una mujer que es mamá, pues hay que quererle a los hijos para que las cosas funcionen. Y aquí la cosa empieza a cambiar de color porque de entrada nadie quiere que lo condicionen. Pero yo hoy les voy a hablar desde mi experiencia, porque aunque todas las relaciones funcionan diferente, les puedo asegurar que casi todas las relaciones con hijos de por medio, vean, tienen el mismo común denominador. Casi todas van como por la misma corriente. Y les digo que les hablaré de mi experiencia porque tuve 2 noviazgos con hijos y 2 noviazgos largos. Entonces ya sé más o menos cómo es que funciona la cosa. Además tengo un montón de amigas que se han casado o se han rejuntado con hombres que tienen hijos, así que creo que puedo darles un par de experiencias que les pueden funcionar. Voy a ponerme en este caso del lado de la persona soltera, bueno, más bien de la persona sin hijos, y partiendo de ahí como que desarrollaré todo. Vamos a suponer que sos un candidato o una candidata para involucrarte con una persona que tiene hijos. La primera cosa que tienes que comprender es que los hijos son prioridad. Partiendo de ahí, tu nivel de madurez, mira, tiene que ser demasiado avanzado como para aceptar sin problema que ellos, los hijos, estarán primero siempre, estarán por encima tuyo. Y esto quiere decir que muchos de tus planes, citas, reuniones pueden ser aplazados por algún acontecimiento que tenga que ver con los hijos. A mí me pasó, por ejemplo, todavía me acuerdo, que me quedé metida en la entrada de un aeropuerto con tiquetes para un vuelo internacional porque al hijo de uno de mis novios justo le dio fiebre esa noche. O bueno, más bien a la mamá se le ocurrió la maravillosa idea de hacer una llamada un poco amañada con el cuento de la fiebre, que al final resultó siendo mentira, para dañar los planes del viaje y desafortunadamente funcionó. El viaje se canceló. Y aquí viene un punto importantísimo a tener en cuenta y es la mamá de los niños. Si los niños tienen mamá, pues qué bendición sería encontrarse con una ex tranquila, respetuosa y madura, pero vean, en muchos casos no sucede eso y también hay que tenerlo en cuenta. Por mi lado tuve las 2 versiones. Con un novio, el mismo del viaje que les acabo de contar, me tocó la ex loca, posesiva, que aún seguía enamorada y que se inventaba cualquier pretexto para manipular a los niños y lograr que el papá se saliera de control. Con el otro novio sí conté con la suerte de que la ex era mucho más madura, jamás se metía conmigo y se comunicaba con el papá solo para lo que tenía que ver con el tema de la paternidad. Y vuelvo a poner el panorama o hacer la suposición de que vos estás pensando en meterte con una persona con hijos o estás como iniciando una relación de este tipo, porque una vez te advierto que si te toca una ex como la primera que te describí, déjame decirte que puedes estarte metiendo en una situación casi invivible que al final se convierte en una competencia en la que nunca vas a ganar. Y en este punto de la charla sí quiero aclarar algo porque siento que estoy pintando este rollo de una manera un poco negativa, como que se me están asustando y ojo, yo no estoy en contra de las relaciones con alguien que tiene hijos. Si así fuera, pues no me hubiera metido 2 veces en ese cuento. Yo aquí simplemente estoy pintándote el paisaje según mi experiencia, según lo que yo viví y según lo que escucho de muchas amigas y cercanas que vivieron o están viviendo algo similar. Esto es como si yo te estuviera entregando un manual, porque en serio, si te quieres aventurar en esa travesía, porque créeme que es una travesía que muy pocas personas saben pilotear, pues aquí te doy como unas basecitas para que sepas a lo que te podés ir enfrentando. Entonces, volviendo al tema, ya te hablé de que los hijos son prioridad y también te mencioné que hay que tener muy claro que vas a lidiar probablemente con una ex o con un ex que te puede salir tóxico o lo contrario, y en serio, ojalá sea lo contrario.
Hay otro punto que en mi caso no entendí muy bien en la primera relación, porque estaba muy jovencita, pero en la segunda sí supe manejarlo afortunadamente, y fue el tema de conservar el lugar, y me refiero al lugar de novia, al lugar de pareja y no de mamá o de papá. ¿Por qué te digo esto? Porque aunque es importante involucrarse con los niños, y es que sí o sí hay que hacerlo, uno no puede o más bien no debe tomarse atribuciones que no le corresponden. Y me refiero a cosas como llamarles la atención, regañarlos y hasta opinar sobre el comportamiento de estos niños o de estos adolescentes. Y aquí sí voy a ser muy clara porque te digo que la mayoría de papás son bastante variables en su manera de pensar porque quieren que uno sea mamá para unas cosas y novia o pareja para otras. Quieren verlo a uno en el papel de mamá para atender a los hijos, para acompañarlos, para jugar con ellos, para compartir, mejor dicho, para todo lo que tenga que ver con dar, dar, dar y dar. Pero hay donde uno se meta a corregirlos, en serio que esto es algo que no solamente me llegó a pasar a mí, sino a varias amigas que están metidas con hombres que tienen hijos. Vean, ustedes no saben el nivel de problemas que ellas se han ganado por querer pretender corregir el comportamiento de estos niños y pensándolo bien, pues siento que los papás tienen razón. Yo no tengo hijos, pero el día que los tenga, pues sin duda no consentiré nada con ellos. Aquí sí hay que ponernos en los zapatos del papá. Entonces vuelve aquí a relucir el tema de la prioridad, porque hay que entender que los hijos siempre estarán por encima de quien sea. En conclusión, insisto que no quiero pintar el panorama como un universo oscuro en el que no te deberías meter, porque pienso que no hay nada más sagrado que un hijo. Además, sería absurdo estar en contra de una relación con alguien que tiene hijos, sabiendo que yo hago parte de esta historia. Y es que mi mamá fue mamá y papá un par de años, y luego llegó a nuestras vidas un hombre maravilloso que se casó con ella y llegó a ocupar el lugar de papá y se lo ganó con creces. Entonces, por eso les digo que no tendría sentido ponerme en contra de meterse en una relación donde hay hijos de por medio, pues de ser así, yo no hubiera corrido con la suerte de tener el hogar como el hogar que tuve. Más bien pretendo darte una idea de cómo funcionan estas relaciones si es que se te ha pasado por la mente meterte en una y claramente tomes decisiones a tiempo porque ya uno estando enamorado y con el agua hasta el cuello es más difícil decir no a cosas que uno podría decir no a tiempo si alguien te las hubiera advertido. En resumen, lo que pretendo decirte es que si no estás preparada, si no estás preparado para asumir y comprender todas estas cosas que te he mencionado, pues mejor opta por buscarte una pareja que no tenga ese pasado. Pero si por el contrario contás con la madurez, la paciencia y la comprensión suficientes para entender que no sos prioridad, pero eso no significa que no te amen, ojo, no confundamos esto, pues dale con toda, porque finalmente podés estarte involucrando en una experiencia muy bonita. Tal como lo dije al principio, todas las relaciones son distintas y hablándote de las mías, pues te puedo contar que viví los dos extremos. Una, por un lado, que no quisiera repetir, con 1000 dolores de cabeza, con una ex loca de por medio, con hijos no tan chéveres conmigo, manipuladores que me hacían la vida de cuadritos, y para acabar de completar un papá sin carácter que se dejaba mangonear de su ex cada vez que ella quería. En fin, de acuerdo de todo eso que viví, me da dolor de cabeza y de corazón deseo que no te metas en una cosa ni parecida porque se te viene un sufrimiento tenaz. Aquí siento que cobra un papel muy importante en la pareja con la que uno se meta. En este caso, si estamos hablando de un hombre, pues la clase de papá que sea, o sea, como que ya tenga su pasado resuelto, que entienda la diferencia entre un noviazgo y una paternidad. Hay muchos papás que se confunden en ese aspecto y uno termina involucrado en una vaca loca que ni se imaginan. Les estaba diciendo que tuve los dos tipos de relaciones. Entonces, la estresante loca, que no quiero volver a repetir, y también tuve la otra cara de la moneda, y fue con un papá que tenía una relación del pasado bastante sana y respetuosa, o sea, con su ex, y una niña adorable de la que solo puedo hablar cosas buenas. En todo caso, hay algo que sí te voy a decir, y es que en las dos experiencias que viví, aunque fueron muy diferentes, me quedó clarísimo que la prioridad siempre van a ser los hijos, y que cualquier plan, por más elaborado que sea, puede cancelarse cuando de ellos se trata, y eso hay que entenderlo y respetarlo. Y esa es la parte donde juega un papel importante la madurez, esa es la parte difícil, por eso soy tan reiterativa en este aspecto. Ya vos verás si tenés la disposición de lidiar con situaciones como estas, y repito que todas las experiencias son diferentes, entonces podría irte muy bien también como sucede en muchas parejas. El recorderis que te quiero hacer es activar los botones de
paciencia, comprensión, madurez para que todo funcione, porque la tarea fácil no es. Bueno, y está la otra opción que podría ahorrarte muchos dolores de cabeza si es que ya te estresaste con toda la información que te di, y es que si tenés la fortuna de poder elegir, pues elegí una persona sola, de tal manera que los dos construyan su hogar y críen sus hijos a su manera. En todo caso, sigo defendiendo la posición de que los hijos son una bendición, pase lo que pase. Y si el día de mañana me llego a casar y a tener hijos, y si por alguna razón, Dios no lo quiera, las cosas no funcionan con el papá, pues le pediré al cielo que cruce en mi camino un hombre tan bueno como el que me crió a mí, porque déjenme decirles que quien cría y levanta unos hijos que no son suyos se merece más galardones y aplausos que el que simplemente hizo la tarea de engendrarlos.